Bien, ahora vamos a ver los detectores de filo, de filo. En este caso los del filo positivo o de la subida de la señal de reloj. Aquí tenemos un circuito RC con una corriente IDT, o sea, una corriente en función del tiempo. Eh, en este caso la resistencia va a tierra, el capacitor es la entrada y el voltaje en la resistencia es el que está afectando el comportamiento de la entrada de la compuerta. Por eso es que el voltaje y la resistencia se obtiene de la clásica fórmula de la IDT, que es VDD sobre R por R menos T sobre RC. Si pasamos R para acá, pues obtenemos el voltaje en la resistencia. Entonces queda VDD por R a la menos T sobre RC. De aquí nos interesa el tiempo para saber cuánto tiempo va a durar la compuerta en el estado 0, porque como aquí hay un 0, aquí hay un 1 en el inicio. Entonces cuando entra el pulso, la resistencia se va a un voltaje máximo y luego empieza a disminuir su voltaje hasta que llega al umbral negativo. Cuando subió a 1, o sea, VDD, la salida se hizo 0. Y cuando ya llega al umbral negativo, pues ya la entrada la considera un 0 y vuelve al estado 1. Entonces, este ancho de pulso del estado 0 o T es el que tenemos que despejar de aquí. Entonces pasamos dividiendo y R sobre R es igual a L menos R sobre RC. Sacamos Ln en ambos lados, entonces lo paso para acá y me queda menos T sobre RC y el Ln de BRDD lo tengo de este lado. Entonces ya de aquí tengo que la división logarítmica es igual a la resta de los logaritmos. Entonces la resta, multiplico la ecuación por menos 1, toda esta ecuación por menos 1 en ambos lados, y obtengo ya que la resta pues es la división. Entonces este me va a quedar positivo y este negativo. Entonces queda Ln de BD sobre R, sobre BR. Y BR lo sustituyo por el voltaje umbral negativo, porque BR es el voltaje final al cual va a llegar la resistencia, es el voltaje final que me interesa. Por eso lo sustituyo. Y en este caso el umbral negativo vale 1.8 volts. Entonces el Ln de esta división me da 1.02 por RC. Y esta es la ecuación para este periodo de tiempo. ¿Okay? Bien, ahora para la detección de la bajada de la señal de reloj de un pulso. Por cierto, la condición debe ser en este circuito que el tiempo del estado bajo, este periodo, sea mayor que la constante KRC. Igual acá, el tiempo del estado alto debe ser mayor que la constante KRC, porque si el umbral todavía no disminuye hasta 0 y ustedes lo quitan, pues no se cumple toda la carga del capacitor y el voltaje de la resistencia no se completaría. Igual acá se tiene que esperar a que el capacitor se cargue. Y ya después pues ya lo pueden cambiar, lo pueden volver al estado 1. Bien, cuando la entrada está en alto, pues no hay diferencia potencial, que es 5 volts, 5 volts, entonces queda abierto. Como queda abierto, pues podemos decir que la resistencia funciona como un pull-up, o sea, jala el voltaje a 5 volts o a VDD y es un 1, y por eso aquí está el 1 y la salida pues es un 0. En el instante que entra el filo negativo, pues el capacitor en el instante t igual a 0 es un cortocircuito y por eso se va a tierra. Entonces, de nueva cuenta, pues la corriente IDT es esta fórmula clásica. El voltaje y la resistencia también lo sacamos de aquí. Y ahora pues el voltaje del capacitor va a ser el voltaje de la fuente menos la caída potencial de la resistencia, que es VDD menos VR. Y como VR ya lo conocemos, pues lo sustituimos y factorizamos. Entonces, esta es la clásica ecuación de carga de un capacitor. Y ahora es el capacitor el que me está afectando la entrada de la compuerta, no es la resistencia. ¿Okay? Entonces resolvemos para
para encontrar T. Entonces lo que hacemos, pasamos este término hacia el otro lado de la ecuación. B lo dejamos aquí y B se lo pasamos restando. Y así ya tenemos que, si sacamos el ln de aquí, si para dejar solo, B de D lo pasamos dividiendo. Entonces ahora si sacamos el ln y vamos a obtener que T va a ser igual a RC de BD entre BD menos BCC, y quedan invertidos porque pues ya se le quitó el signo por las propiedades de los logaritmos. Y esta ecuación nos dice que es el N de BD entre BD menos el voltaje del capacitor, o sea, el voltaje final al cual va a llegar el capacitor, y el capacitor va a llegar al umbral positivo. ¿Okay? Entonces se sustituye BC por el umbral positivo. Sabemos que vale 2.8 y el ln de esta división, que es, creo que es 2.2, entonces el ln va a ser 0.82. Entonces esta es nuestra ecuación para este tipo de compuertas donde ya conocemos el voltaje umbral positivo y negativo. Se puede sustituir para cualquier otro tipo de compuertas. Estas pueden ser la 74HC14 o la de Motorola MC14584, pero en ambas tienen que checar los voltajes de umbral. Yo estoy suponiendo 2.8 y 1.8 porque ya los conocemos y son los voltajes que hemos utilizado en la clásica compuerta NAND, que es la 74HC132. ¿Okay? Y también pues la clásica 4093. O sea, con estos 4 compuertas se puede diseñar y nada más sustituyen los voltajes de umbral en la ecuación general, que sería BD entre BT negativo, igual para esta. Bueno, después continuamos con más sobre estos circuitos. Gracias.